El prisionero se equiparaba a un héroe. Cuando el mal amenazaba el mundo, emergían héroes, como si el mismo destino se les opusiera, se les otorgaba poder para salvar el mundo. Eso también debió de pasar con él. No podía decirse que lo conocía, pero sí que sabía quién era. Ese hombre estaba en prisión antes de que la guerra con el rey demonio se intensificara. Era demasiado salvaje para disciplinarlo, demasiado salvaje para castigarlo por sus crímenes. Al llegar allí, el sujeto lo reconoció de inmediato. Herbel parecía tener un aura especial. La obsesión de ese hombre por las peleas era inmensa. Nada más llegar, le pidió una batalla 1 contra 1. Herbel intentó rechazarlo, pero inmediatamente este arremetió contra él. Herbel no pudo reaccionar al ataque y por eso lo recibió de lleno, rompiéndole la mandíbula. Pero no se detuvo ahí, el tipo siguió atacando, aunque esa vez Herbel estaba preparado. Rápidamente invoca un hechizo de defensa, pero este no soporta la potencia de los golpes del sujeto. El tipo estaba confiado, tanto así que se empezó a burlar de Herbel. Eso él no lo podía permitir. Repentinamente, una gran bola de fuego aparece frente al sujeto. Él había penetrado su defensa con fuerza física y también recibió la bola con las manos desnudas. Su poder no se asemejaba al de un héroe, era mucho mayor. Herbel había escuchado que anteriormente él fue un candidato para luchar contra el rey demonio. Henry Blacking, el guerrero invencible. Se decía que él era el único que se podía considerar asesino de reyes demonios. Henry arremete otra vez, pero esta vez Herbel estaba bien preparado. Este le lanza cuchillas de aire, aunque a Henry no parecía sorprenderlo. Era un tipo simple, podía resistir sus ataques con demasiada facilidad, podía redireccionar cualquiera de sus ataques e incluso en un ataque sorpresa, su capacidad de reacción era sobrehumana, se guiaba por puro instinto. Sin duda, si seguían peleando así, se tardarían una eternidad en terminar. Henry no parecía tener ninguna habilidad especial, tampoco parecía capaz de usar magia, pero, a cambio, tenía una extraordinaria fuerza física. Ese hombre no parecía poseer debilidades. Con el ambiente lleno de miasma por sus anteriores ataques, Henry no parecía molestarse mucho. Él también era inmune a su miasma. Herbel estaba decidido. Iban a hacer una apuesta. Si él ganaba, Henry se uniría a su ejército. Si Henry ganaba, Herbel le daría lo que quisiese. Herbel pensaba que era ese tipo de personas, con su naturaleza agresiva no iba a rechazar la apuesta. El tipo era alguien temperamental, pudo haber escapado de la prisión cuando quisiese, pero que se haya quedado allí 10 años era prueba suficiente de su temperamento. Henry quería su ejército. No sabía qué hacer tras pasar los últimos años en prisión, quería declararle la guerra al mundo para divertirse. Eso era demasiado. Él no era adecuado para tomar el rol del rey demonio, con esa casi inexistente resolución no podía hacerlo. ¿Pero Herbel la tenía a esa resolución de la que hablaba? Claro que la tenía. No había nadie más. ¿Quién podía reemplazar su existencia? Henry estaba emocionado. ¿Cómo podía ignorar ese cambio en los acontecimientos? Claro que sí aceptaba. Con una tenacidad enorme, Henry corre para atacar a Herbel, pero este le lanza una onda de choque. Con un enemigo como Henry que podía esquivar un ataque normal, la onda de choque era la mejor, no se podía esquivar. A pesar de eso, Henry empezaba a avanzar en medio del ataque. Tenía la obsesión de ganar, los ojos de ese hombre reflejaban su fuerza. El hombre que era él antes de morir no tendría ninguna oportunidad contra él. Los brazos de Herbel se empiezan a destruir por la fuerza del ataque, pero Herbel no hace caso e intensifica el ataque, haciendo que Henry atraviese la pared. No contento con esto, Herbel le lanza otro ataque más concentrado. Incluso con su excesiva fuerza y sus excelentes instintos de combate, Herbel podía doblegarlos con ataques que no era capaz de manejar, él podía hacer cosas como esa ahora.
Pero Henry no estaba muerto, de hecho, apenas estaba herido. Arbel no entendía cómo podía existir algo así en el mundo. De sus brazos emerge una serpiente que intenta morder a Henry. Este reacciona de inmediato, pisándola, pero la serpiente se transforma en una cadena, envolviendo el cuerpo de Henry. Ese era un hechizo prohibido. Henry no sería capaz de vencerlo. Arbel había ganado la apuesta. Henry se rendía, no podía permitirse tener de enemigo a Arbel. Desde ese momento, Henry sería su subordinado. Henry, ese hombre pudo haber ayudado en la lucha contra el rey demonio sin pensárselo dos veces, como él y aquella persona. Cuando el mal amenazaba el mundo, emergían los héroes como si el mismo mundo se les opusiera, en todas las eras, sin importar el contexto. Era un honor ser parte del ejército de Arbel. Ya estaba cansado de estar tanto tiempo encerrado, así que planeaba escaparse ese mismo año. Si Henry era honesto, Arbel no parecía tan motivado por pelear, así que pensó que si decía que tomaría su puesto, se lo tomaría en serio. Aunque no pensó que se enojaría tanto. Él era un loco de la batalla, podía enviarlo a pelear a cualquier lugar. Mientras tanto, con Luciana, ella había seducido a los líderes del país. Usó su habilidad especial como súcubo para seducirlos. En ese momento, no tenían más opción que obedecer todo lo que ella les dijese. Eso era lo que podía hacer una súcubo. De verdad que era útil. De esa forma, ya no tendrían que interrogarlos por información. Con la información, podrían saber quién era el que tiraba de los hilos. Justo ahí, Luciana se percata de la presencia de Henry. Arbel lo había considerado adecuado, reclutarlo era la mejor opción. Estaban allí porque Henry lo había pedido, así que Arbel le pregunta por qué estaban allí, qué estaba buscando. Henry menciona que debería estar en la tesorería del país. Se lo habían quitado al momento de llegar allí. Mientras Henry buscaba, Luciana se iba probando los distintos tipos de joyas hasta que por fin lo encontró, el arco que tenía allí. Estaba hecho con piel y cabello de dragón, solo había 2 ejemplares de ese arco, por eso estaba tan desesperado por recuperarlo. Ahora que Arbel recordaba, la especialidad de Henry siempre fue la de arquero. A pesar de su destreza en el combate, su función principal era la del ataque a distancia. Henry quería mostrarles lo que podía hacer con ese arco, pero necesitaba unas flechas especiales. No funcionaba con cualquier flecha, se desintegraría antes de impactar a su objetivo. Henry rompe la pared, ya tenía la flecha. Quería demostrar lo que podía hacer, así que se puso serio y lanzó el ataque. Fue un tiro espectacular, atravesó los picos del castillo sin ningún esfuerzo y, a su vez, destruyó el muro que estaba detrás de estos. Al parecer, para Henry, ese tiro fue muy malo, pero la verdad era que sus dotes eran admirables. Sería imposible lograr ese disparo solo con el arco, tal hazaña solo pudo lograrse por su habilidad. Arbel quería intentarlo, quería probar su fuerza, así que decide agarrar una flecha. Lo haría sin arco. Imbuyendo la flecha de poder mágico lleno de miasma, lanza la flecha a una velocidad increíble, impactando con una montaña y rompiéndola. La verdad era que Arbel quería divertirse un poco, en ese momento se había salido de su objetivo. Mientras tanto, en una aldea cercana, el panorama era un caos. La gente estaba alterada, el rey demonio había decidido atacar su aldea. Los soldados ordenan la evacuación de los ciudadanos, ¿pero había un lugar seguro a donde evacuarlos? Mientras tanto, un chico corría con desesperación. A las afueras de la ciudad estaba ella, su hermana. Tenía que evacuar de inmediato, tenía que irse de allí. Él era soldado, así que lamentablemente no podía huir. Pero si el rey demonio atacaba, su hermano tendría que enfrentarlo. Iba a morir, era débil. A pesar de ser débil, él podía ganar tiempo, y si ganaban el suficiente tiempo, un héroe como el de hace 10 años despertaría.
Eventualmente, aparecería y le daría la cara al rey demonio. Pero mientras ese héroe no llegue, él estaría allí para protegerla, era una promesa. Volviendo con Arbel, ellos habían llegado a la ciudad. A Henry parecía sorprenderle la ciudad, era una ciudad completamente conformada por monstruos. Había visitado la capital real antes, pero solo cuando era un mocoso. Pero esas tierras fueron destruidas por monstruos. Luciana le pregunta a Henry si no estaba molesto por eso, aunque Henry no lo estaba ni un poco. Ya vivían en un mundo donde los humanos se mataban entre ellos, ¿qué diferencia había en que lo haga un monstruo? Nunca le importaron las razas, si no tuviera esa forma de pensar, nunca se habría unido al ejército del rey demonio. Luciana parecía ya haber aceptado a Henry. Era un acto tan magnífico ver a dos razas comunicándose sin problemas. Visualizaba un panorama en el que tales cosas sucedieran de forma natural. Henry contemplaba el castillo, pensaba que ese era su estilo, pero el único responsable de eso era. Hablando del rey de Roma, Grom había llegado a felicitarlo, pero de inmediato se da cuenta de Henry. Grom se asusta, piensa que Arbel intentaba sustituirlo. Grom se enoja con Henry por la forma que tenía de llamarle a Arbel. Al parecer, Luciana y Henry se unieron para molestarlo. No era de extrañar que el jefe estuviera teniendo tiempos difíciles. Henry disfrutaba de la reacción de Grom. A pesar de su enfado, Grom se controlaba relativamente bien, nunca había provocado una situación en donde tuviera que intervenir. Tenía fe en que nunca pasaría. Henry le propone a Grom un concurso de disparo, era una forma fácil de resolver el conflicto. Henry le estaba enseñando a los soldados a tirar con el arco. Habían pasado 50 días desde que lo reclutó, actualmente lideraba los entrenamientos de combate de los monstruos. Voluntariamente se había convertido en instructor. Su habilidad para dirigir invasiones también era buena, nadie se podía interponer en su camino. Los que fueron lo bastante estúpidos para hacerlo terminaron muertos. Los monstruos empezaron a depositar su confianza en él, incluso más que en Arbel. Con la reciente invasión de Henry, los soldados estaban más tranquilos, confiaban en su fuerza. Arbel podía aparentar que sería alguien que reinaría eternamente, pero no era invencible ni omnipotente, si se llegaba a engreír demasiado, podía morir. Para prevenir ese futuro, debía fortalecer su ejército, esa sería la base para la paz mundial. La ciudad estaba en llamas y ningún héroe había llegado a rescatarlos. Él era soldado, por eso tenía que luchar, pero ese no era el motivo por el que estaba allí. De repente, oyó su voz. Estaba rodeada, sometida, le pedía su ayuda. Él se desesperó, tenía que salvarla. Iba a salvarla. Y con ese sentimiento mató y volvió a matar. Prometió protegerla, pero había llegado tarde. Había algo que Luciana debía comunicarle. El pequeño país al que atacaron parecía haber sido ocupado por países vecinos. La invasión fue demasiado rápida para solo ser unos oportunistas. La meta de esos países era desde un principio llevar a ese país a las ruinas, solo para robarle su territorio y recursos naturales. Era demasiado lamentable, ya había obtenido la información de los países que fueron parte de ese plan. Lo había obtenido de Luciana. Una vez que hubiesen conquistado toda la región, los usaría como ejemplo. Pero estaban demasiado confiados. ¿Sería su arrogancia por su victoria contra el anterior rey demonio lo que les generaba confianza? ¿O de verdad tenían algo con lo que hacerle frente? De repente llega Grom, tenían otro problema. ¿Por qué tenía que suceder eso? Él era el único superviviente. No era débil, se había vuelto fuerte, pero ni con toda la fuerza del mundo podría hacerle frente a ese enemigo. Ante sus ojos estaba su hermana, ahora convertida en Ghoul.
Una estela de luz apareció de repente. Cuando los ghouls morían, su cuerpo se volvía cenizas, no, ni siquiera tenía el privilegio de guardar sus cenizas, su cuerpo se desintegraba en estelas de miasma. Estaba furioso. Un nuevo héroe había aparecido, ya era hora.